El trabajo que presentamos se inscribe en un proyecto de investigación radicado en el Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que se llama Acerca de la resiliencia en organizaciones de alta confiabilidad, el caso de los ferrocarriles metropolitanos argentinos. El trabajo que presentamos en estas jornadas es el sistema sociotécnico en los ferrocarriles metropolitanos, permanencia y cambio, cuyo objetivo es sintetizar un poco los principales cambios y continuidades del sistema sociotécnico, así como el marco normativo de las líneas férreas metropolitanas, teniendo en cuenta para ello, por supuesto, la evolución de la política ferroviaria a través del tiempo, entendiendo el accidente o la tragedia de Once, como se la conoce habitualmente, como un punto de inflexión en la evolución de esa política ferroviaria. De manera tal que describimos y cientificamos algunos de los aspectos que han ido modificándose en el sistema sociotécnico de las líneas férreas metropolitanas de nuestro país. Finalmente también presentamos alguna reflexión vinculada a la seguridad y a la confiabilidad de esas líneas. En primer lugar, queremos presentar alguna evolución, digamos, de la política ferroviaria a través del tiempo. Si tenemos en cuenta sus inicios en 1857, los primeros 100 años podríamos caracterizarlos como la etapa de génesis, combinación de actores y crisis, donde en una primera treintena hay un pragmatismo mixto relacionado a capitales públicos y privados, fundamentalmente capitales franceses e ingleses y también de terratenientes argentinos. Una segunda treintena donde se concentran las manos privadas para luego pasar al control estatal. Luego viene un periodo conocido como de Estado empresario, Larkin, y lo que va sucediendo después, que se vincula con la nacionalización de los ferrocarriles argentinos, y el periodo del Plan Larkin de 1969, donde se comienza a poner en cuestión la rentabilidad de las líneas férreas. Luego viene el periodo conocido como privatizaciones, digamos, donde hay una disminución de la importancia de los ferrocarriles en el sistema de transporte, ocasión en la que muchas líneas son concesionadas a empresas privadas, muchas de ellas vinculadas al transporte automotor. Otras de ellas pasan a la órbita provincial y otras líneas son cerradas. Luego, en la etapa actual, podemos concebir un esquema mixto, híbrido, público-privado, a partir de la quita de concesión de muchas de los concesionarios, a partir de diversos accidentes e incumplimientos en las líneas férreas metropolitanas, la particularidad de la emergencia ferroviaria, de la declaración de la emergencia ferroviaria, de la constitución de ADIF y SOCFE, que fueron relacionadas con el manejo de la infraestructura y de la gestión de las líneas férreas, con el corolario de la Ley de Ferrocarriles Argentinos de 2015. Entonces es un periodo donde empieza a haber un esquema híbrido, digamos, de concesiones y de sistema público estatal de gestión de los ferrocarriles. Y esto, digamos, tiene como una síntesis con la gestión del servicio metropolitano correspondiente a las líneas Mitre, San Martín, Roca y Belgrano Sur, bajo la órbita de trenes argentinas, permaneciendo la línea Urquiza y la línea Belgrano Norte bajo la órbita de las concesiones de ferrovías y de metrovías al presente. Este último periodo, señalado como un periodo de esquema híbrido de concesiones públicas y del sector, de concesiones privadas, perdón, y del sector público, nosotros también lo consideramos, como lo empezamos a analizar, como un sistema riesgoso en trabajos previos
hemos realizado alguna caracterización de las líneas férreas metropolitanas bajo la conceptualización de las organizaciones de alta confiabilidad, analizando sus sistemas tecnológicos en términos de tipos de interacciones que tienen sus partes componentes y también de tipo de integración. A diferencia de lo que indica la bibliografía de Charles Perrow, de la teoría de los accidentes normales, nosotros identificamos que en las líneas férreas metropolitanas encontramos un tipo de integración con mayor holgura respecto de lo que señala la teoría, y también de interacciones mucho más complejas vinculadas también a las características, no solo ontológicas del sistema, sino a sus características contingentes, ¿sí? Que tiene que ver con el vínculo con el contexto. En este trabajo puntualmente nos detuvimos en el análisis del sistema sociotécnico. Si bien es cierto que el análisis del sistema sociotécnico, desde el punto de vista del marco conceptual, es un marco conceptual que tiene entre 60 y 70 años, digamos, con todos los aportes de Emily Fries en 1959 y 1960, y también los aspectos o los paradigmas más nuevos del diseño de los sistemas sociotécnicos, como son los trabajos de Mumford de 2006. En ese sentido, el diseño de los sistemas sociotécnicos han pasado desde 1950 hasta la actualidad por diferentes instancias de mayor o de menor importancia a esos aspectos. En el paradigma más contemporáneo de los sistemas sociotécnicos se señala que hay 5 características claves de los sistemas sociotécnicos abiertos, que deben tener partes independientes, que deben adaptarse y seguir objetivos, que tienen un entorno interno que comprende además sus sistemas técnicos y sociales, pero que son interdependientes, que los sistemas tienen equifinalidad, ¿no? Esto implica determinados objetivos que se pueden alcanzar por más de un medio, y que justamente el rendimiento del sistema se basa en la optimización conjunta de los subsistemas técnicos y sociales. De esa manera, este nuevo paradigma apunta a la optimización no solo desde los aspectos tecnológicos, sino de la interacción, de la articulación de la cuestión técnica y la cuestión social, de los aspectos sociales como complementarios a lo que indica lo tecnológico con la máquina, ¿sí? Las múltiples habilidades que ahora se desarrollan en los aspectos sociales, en los humanos, los controles internos, las estructuras más planas, la importancia que se le da a la innovación, la colaboración y el compromiso frente a la competencia o la alienación, la aversión al riesgo y las estructuras más piramidales que se analizaban en el diseño de sistemas sociotécnicos más tradicionales. Desde ese punto de vista, en las líneas férreas metropolitanas podemos sintetizar algunas dimensiones que dan cuenta de cambios en este sistema sociotécnico. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con el material rodante y tractivo, es decir, las locomotoras y los trenes que se han incorporado. Durante mucho tiempo se permaneció con un estilo de material rodante obsoleto y muy antiguo, hasta la tragedia de Once, que puede ser identificada como un punto de inflexión, donde se incorpora material rodante nuevo, sobre todo a través de la incorporación de formaciones de origen chino. Esto fue, digamos, un gran cambio en la estructura del sistema sociotécnico, que tuvo alguna dificultad porque mucho de ese material rodante quedó, digamos, sin posibilidades de seguir funcionando al no haber repuesto. Recién hoy, tantos años después, se están haciendo algunos convenios para la incorporación de repuestos y que esas máquinas y que esas locomotoras vuelvan a funcionar. Otra incorporación que se realizó es el sistema de hombre muerto, se reemplazó por un sistema de hombre vivo. El sistema de hombre muerto fue muy cuestionado luego de un accidente en el 2011 en la línea San Martín, donde había un sistema denominado de hombre muerto, que es un pedal en la locomotora que queda anulado.
Esto es reemplazado por un sistema denominado de hombre vivo, donde se actúa por la presencia de acciones que revelan, digamos, el control humano en la conducción de esa locomotora. Es decir, una serie de señales en las que el conductor debe responder para dar cuenta de que permanece con el control de la locomotora. También se incorporaron en muchas locomotoras los sistemas de detección geográficos para poder hacer el seguimiento a través de GPS de sistemas de control centralizados. Otro elemento relevante en cuanto a lo tecnológico es el sistema de frenos o sistemas de detección automática de trenes. Eso tiene una parte componente que se instala en la locomotora y otra parte componente en el sistema de vías. Esto permite que una vez que se traspase determinadas señales en la vía, si se detecta una mayor velocidad a la permitida o se detecta el traspasamiento de determinadas señales de peligro, el tren acciona luego de 2,5 segundos, acciona el freno y la locomotora se detiene. Esto en algunas líneas ya estaba instalado, como en la línea del Roca. Sin embargo, no es un sistema de fail-safe, es decir, que no resguarda, digamos, la seguridad total. Si hay algún inconveniente o falla en el sistema, digamos, la locomotora puede que no se detenga. Entonces, la particularidad de estos cambios tecnológicos, si bien siempre son bastante inmediatos en las líneas férreas, la particularidad es que se realizan de forma heterogénea en las diferentes líneas metropolitanas, ¿sí? Un segundo componente tiene que ver con los aspectos sociales, digamos. Luego de las privatizaciones donde se pasó a la discusión de convenios colectivos de trabajo por empresa, se trabajó bastante en la reducción y en la recomposición de los puestos laborales bajo las premisas de la polivalencia, en la reducción de determinados tiempos que eran, por ejemplo, de preparación de las locomotoras. Este tipo de instancias se fueron redefiniendo en los convenios colectivos de trabajo por concesionario. Ahora ya se empieza a trabajar en nuevos convenios colectivos que son de trenes argentinos. En ese marco, no se hace, digamos, demasiada referencia a los riesgos psicosociales, como se menciona en el presente y como la Superintendencia de Riesgos del Trabajo reconoce respecto de los trabajadores del ferrocarril. Sí hay alguna normativa desarrollada en torno a los efectos psicológicos que tiene sobre los conductores el evento de suicidio sobre la línea férrea. Entonces, sobre eso se ha trabajado en el último tiempo en la normativa. De todas maneras, en los conductores de locomotoras se identifica una alta resistencia y aceptación de los riesgos, donde en trabajos también previos hemos analizado la aceptación de los riesgos y habitualmente ellos se identifican como riesgos menores a aquellos que pueden sortear mientras están desempeñando sus tareas y riesgos superiores donde no pueden, digamos, intervenir. Y el tercer aspecto tiene que ver con la normativa de los ferrocarriles. Ahí es donde encontramos la mayor permanencia, digamos, que tiene que ver con el reglamento interno técnico operativo que permanece desde hace muchos años en las líneas férreas, con algunas disposiciones que en primer lugar fueron por concesionarios, que modificaban ligeramente y eran generales para modificar algunos artículos del reglamento, ¿sí? Esto en general era transmitido a los trabajadores a través de notas que les llegaban en general a través de los gremios, dando cuenta de esas disposiciones particulares que modifican algunos reglamentos. Esto, por ejemplo, tiene que ver con la utilización de los handys para comunicarse entre la locomotora y la oficina de control, y es la que da cuenta de las señales a peligro que hay durante el trayecto de la vía. Otro elemento en el marco normativo tiene que ver con el sistema de control deficiente, digamos.
se han dado mucho cuenta de informes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, así como de la Auditoría General de la Nación, que dan cuenta de los diversos incumplimientos que han realizado las concesiones a través del tiempo y que dan cuenta de la necesidad de fortalecer los marcos regulatorios del funcionamiento de las líneas férreas metropolitanas. Tampoco se reconoce, digamos, cuáles son el cuadro de situación de riesgos que desean enfrentar las líneas férreas metropolitanas. De manera tal que para ir sintetizando nosotros identificamos algunos cambios en términos tecnológicos, algunos cambios en términos sociales y la mayor permanencia se encuentra en el sistema normativo de las líneas férreas metropolitanas. Pero en todo caso, la mayor dificultad está en la articulación de los componentes tecnológicos, sociales y normativos dentro de las líneas férreas. Las modificaciones abruptas y a través del tiempo, de paso a manos privadas, vuelta a manos públicas y demás, y los cambios organizacionales que se han dado en la estructura y en la forma de organización de las líneas férreas, hace que esté, digamos, desajustado los componentes de ese sistema sociotécnico. Además, que se identifican algunos factores críticos que son necesarios abordar, que tienen que ver con la interacción de esas líneas con el contexto, ¿sí? El contacto del sistema con el exterior, los sistemas de supervisión y de control laxos, las particularidades aún hoy con el material rodante y tractivo, lo que ha ocurrido con alguna descalificación de los puestos laborales, ¿no? De manera tal que eso da cuenta de algunas vulnerabilidades que aún se encuentran presentes en las líneas férreas y la necesidad de repensar la composición del sistema sociotécnico para mejorar la seguridad de las líneas férreas metropolitanas. Muchas gracias.